Dios los bendiga. Le damos la bienvenida a los que fueron llegando. Le damos bienvenida también a aquellos que nos están mirando por Facebook. Ahí Mariano y Macarena son hermanos también en la fe. Ellos son novios, ¿sí? Todavía no son matrimonio, pero se están por casar. Así que los animo a que puedan también orar por sus vidas, que pronto se van a estar casando. Y bueno, hay que estar ahí alentándolos y animándolos también y orando, cubriendo su vida en oración. Muy bien. Quería compartir, y hay algo que Dios puso en mi corazón. Del otro día estaba meditando acerca de los fundamentos, ¿no? Un fundamento sobre qué estamos edificando nuestras vidas. Y a modo de introducción, quería recordar lo que la pastora compartió el viernes pasado. ¿Se acuerdan? De los recursos de Dios. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos recursos limitados? ¿Sí? Nuestro conocimiento, nuestro intelecto es limitado, nuestras fuerzas son limitadas, nuestro dinero son limitados, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos tiene un límite, ¿no? Y eso es normal. Pero hay recursos que Dios tiene que son ilimitados, ¿sí? Y la pastora había nombrado 7, ¿sí? Uno era la palabra, otro era al Espíritu Santo, ¿sí? Que Dios nos dio al Espíritu Santo para que nos pueda ayudar, para que nos pueda guiar. El tercero era el consejo de los sabios, ¿sí? Obviamente esto todo tenía un fundamento bíblico, ¿sí? La palabra dice que en la multitud de consejeros está la victoria, ¿sí? Otro recurso que el Señor nos dejó es la oración, los dones, ¿sí? Por medio de los cuales podemos edificar la iglesia. Las experiencias que vivimos también son recursos que nosotros tenemos para poder seguir avanzando, ¿sí? El pueblo de Israel, Dios le decía que ellos tenían que contarle a sus hijos cómo Dios lo había librado de la mano del faraón, para que no se olviden de que Dios tiene poder, ¿no? Entonces, esas experiencias que hemos vivido, los momentos en los cuales el Señor nos libertó, en el cual el Señor nos dio la victoria, en el cual el Señor nos sostuvo cuando quizá no nos estaba yendo bien, son experiencias que nosotros podemos usar para poder seguir enfrentando lo que viene por delante, ¿sí? Y la última era el discernimiento, ¿sí? Poder discernir si lo que estoy viviendo es de parte de Dios o no, ¿sí? Si lo que estoy viviendo es algo que el Espíritu Santo está permitiéndolo, que Dios lo está permitiendo, o si es otra cosa, ¿sí? Que hay que batallarla en oración, en guerra espiritual y demás, ¿sí? Son recursos que Dios nos dejó para que nosotros podamos caminar, ¿sí? La palabra dice que tenemos una carrera por delante, que es la carrera de la fe, ¿sí? Si recibiste a Jesús en tu corazón y todavía no estás con Dios en el cielo, es porque Dios tiene propósito con nuestras vidas en la tierra, ¿sí? Si no, ya nos hubiésemos ido con el Señor. Así que Dios es bueno y no nos dejó solos, ¿sí? Dios es bueno y nos dejó recursos, ¿sí? Para que nosotros podamos batallar, para que nosotros podamos caminar. Y el primer recurso, ¿no?, que la pastora nombró es la palabra, ¿sí? Y la palabra es un recurso muy poderoso, ¿sí? Pero no cualquier palabra, no la palabra de un predicador, no la palabra de cualquier persona, sino la palabra de Dios, ¿sí? La escritura, la Biblia, es la palabra de Dios, ¿sí? Si vamos a hablar específicamente de la Biblia, fue escrita por, dice, 40 hombres, ¿no?, en un lapso de 1500 años. Dice que fue inspirada por el Espíritu Santo, fue inspirada por Dios, pero escrita por hombres, ¿sí? Pero Dios nos dejó su palabra para que nosotros podamos conocerlo a Él. Muchas veces nosotros oramos y decimos, Señor, quiero conocerte, pero no leemos la Biblia, ¿no? Y eso es un error. ¿Por qué? Porque Dios se va a revelar a nuestras vidas por medio de la Escritura, ¿sí? Dios, está buenísima, por ejemplo, la serie de Chosen, muy linda, pero Dios se va a revelar por medio de la Escritura, ¿sí? Por medio de The Chosen capaz entendemos algunas cosas, algunos contextos, una película. Dios a veces habla por medio de sueños, Dios a veces habla en visión, pero Dios nos dejó su palabra para que nosotros podamos conocerlo. Y la palabra de Dios nos exhorta vez tras vez a que estudiemos la Escritura, ¿sí? No que la leamos solamente a la pasada, sino que la podamos estudiar, que podamos meditar en ella. De repente, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que no me es fácil acercarme a la Biblia, pero no porque no me guste. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una oposición espiritual. Porque el enemigo sabe que si nosotros conocemos la Escritura, vamos a tener libertad y vamos a conocer a Dios. Y ahí es donde Él pierde protagonismo, pierde terreno. Por eso hay una oposición para que nosotros nos podamos sentar a leer la Biblia. Veo que nunca tiene tiempo.
Veo que siempre que se quiere sentar a leer la Biblia pasa algo, alguien lo llama, pasa siempre algo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una oposición espiritual a ese acto de fe y de obediencia de ponernos a leer la palabra, ¿sí? Porque Dios se quiere revelar por medio de la Escritura a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros conocemos a Cristo y empezamos a caminar con Jesús, pero quizás no conocemos mucho a Dios, ¿no? Quizás conocemos apenas un poquito. Y es ahí donde tenemos que empezar a leer la palabra, ¿sí? Estudiar la Escritura. Hay algo que quería mencionar y es que en Filipenses capítulo 1 versículo 6, Pablo le habla a los hermanos, ¿no? Filipenses capítulo 1 versículo 6, y él dice: estoy persuadido de esto. Voy a leer. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Es decir, que cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, Dios comenzó una buena obra, ¿sí? En cada uno de nosotros. Yo siempre digo, si algo bueno hay en Bruno, no es lo de Bruno, es lo que Dios está haciendo en Bruno. Y así creo que es en cada uno de nosotros. Si algo bueno alguien ve en nosotros, es lo que Dios está haciendo, es esa buena obra que Dios comenzó, ¿sí? Y también dice que Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, que todo lo que estamos acá somos una obra que aún no está terminada, ¿sí? Somos una obra que está en proceso, ¿sí? Eso a mí me dio paz saber esto. Yo muchas veces intenté esforzarme para cambiar conductas de mi vida. Yo sabía que quizá estaba mal algo que hacía y en mi fuerza yo me esforzaba para cambiarlo, y quizá los primeros días me iba bien, pero después de un tiempo fracasaba, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es algo que uno intenta en sus fuerzas. Pero cuando nosotros confiamos en la obra de Dios y en el poder de Dios y en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ahí es donde tenemos paz. No quiere decir que tenemos que esforzarnos, ¿no? Por orar, por leer la Biblia, por congregar, por ayunar, pero tenemos que confiar en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, que es el que está obrando en nuestras vidas. El otro día una persona me decía que como que algo estaba inquietando su vida porque creía que tenía cierto problema para confiar en las personas y que no sabía de dónde venía eso y que quería que Dios sane eso, ¿no? Y a mí me recordaba esto que yo hacía, de querer forzar los cambios en mi vida. Y Dios sí viene a sanar nuestro corazón, Dios viene a sanar nuestra alma, pero lo va a hacer cuando Él quiera hacerlo. Dios va a sanar nuestras vidas cuando Él quiera sanarla. Dios va a sanar nuestro corazón cuando Él quiera sanarlo, ¿sí? Muchas veces queremos apurar a Dios, ¿no? Queremos que Dios haga algo ahora, pero Dios sabe por qué quizás todavía no lo hizo. Entonces yo le decía, confía en Dios, confía en que Él comenzó una buena obra y Él la va a perfeccionar. Porque si estás enfocado, ¿no? Si estás pensando en que, no, tengo algo malo, Dios me tiene que sanar, no estás viviendo en libertad el Evangelio. Estás viviendo presionado, estás viviendo como atado a ese pensamiento. Y no puedes vivir el Evangelio, que Dios viene a darnos el Evangelio, que viene a darnos paz, que viene a darnos libertad. Entonces cuando confiamos que el Señor comenzó una buena obra en cada uno de nosotros, sabemos que el Señor lo va a ir perfeccionando. Si Dios tiene que libertarnos, Dios nos va a libertar. Si Dios tiene que sanarnos, Dios nos va a sanar. Si Dios tiene que corregirnos, Dios nos va a corregir, ¿sí? No estemos diciendo, ay, tengo algo malo, Dios tiene que sacarlo. Porque sí, todos tenemos cosas malas. Y todos tenemos cosas que Dios tiene que cambiar en nuestras vidas. Y todos tenemos cosas que mejorar. Y eso va a ser siempre así. Porque acá dice que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice que la va a perfeccionar hasta el 2030. Y que ahí se acaba, no, hasta el día de Jesucristo. O sea que hasta que Cristo venga o hasta que nosotros nos vayamos con el Señor, Dios va a seguir perfeccionando nuestras vidas. Amén. Y entonces, ahora sí, quería hacer hincapié en este recurso que el Señor nos deja, que es su palabra, ¿sí? Vamos a leer el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Es un salmo hermoso. Y dice, el justo y los pecadores, el título, ¿no? Salmo capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sí? Pero vamos hasta el versículo 3. Acá habla de la persona, dice que por un lado se aparta del mal, ¿no? Y quizás muchas veces nos quedamos con eso solamente. Tenemos que alejarnos del pecado. Y sí tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que nosotros separarnos del pecado, eso es vivir en santidad, ¿no? Apartarnos para vivir como a Dios le agrada. Pero la segunda parte, ¿sí? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Muchas veces las situaciones, el día a día, nos llevan a poner nuestra mente y nuestro corazón en los problemas, en los quehaceres, en las responsabilidades, en las limitaciones que tenemos muchas veces, ¿no? En estas cosas como que tengo que cambiar, Dios tiene que sanarme, y perdemos el tiempo de meditar en la palabra de Dios. Porque fíjese que acá dice que medita día y noche en la ley del Señor. ¿Y cuánto cuesta meditar en la Escritura? ¿Cuánto cuesta, no, meditar? Aquellos que quizás están casados o que viven en familia. La palabra, por ejemplo, da un consejo y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? ¿Y cuántas veces nos hemos ido a dormir enojados? Porque no meditamos en no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos enojamos y no, este me la va a pagar, y no, ahora no le voy a hablar, y ahora me voy a dormir enojado, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de meditar en la palabra de Dios, estamos meditando en nuestros propios pensamientos, ¿no? Entonces, acá dice que esta persona se aleja del mal, pero también medita en la palabra de Dios de día y de noche, ¿sí? Y dice que como resultado, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué lindo, ¿no? Que todo lo que hagamos prospere. Pero para eso hay condiciones. Por una parte tenemos que alejarnos del pecado, pero por otra parte tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Y otra de las cosas que tenemos que hacer es pacientes. Porque nosotros queremos todo ya. Queremos que nos vaya bien ya, ¿no? Pero acá dice que será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. No dice que la va a dar mañana el fruto, ¿no? Todo tiene su tiempo debajo del cielo, decía Salomón, ¿no? Todo tiene su tiempo. Pero si nosotros permanecemos en esa obediencia a la palabra, en ese conocer la palabra de Dios, ¿sí? Tarde o temprano vamos a dar fruto. Tarde o temprano vamos a prosperar en lo que estamos haciendo, ¿sí? Y cuando hablamos de prosperar no significa tener dinero solamente. Gloria a Dios si tenemos dinero. Pero significa que nos vaya bien. Que lo que hacemos prospera, quiere decir que lo que hacemos nos está yendo bien. Sea como hombre, sea como mujer, sea como padre, como madre, como hijo, como hija, como esposo, ¿sí? Como trabajador, como estudiante. Esto aplica para todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Si nosotros permanecemos en el Señor, si nosotros meditamos en su palabra, nos va a ir bien, ¿sí? Nos va a ir bien. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, pero nos va a ir bien. Amén. Entonces, vemos acá, y algo que una vez escuché, y que es verdad. A nosotros cuando vemos que el Señor saca la vida de una persona de una situación, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las drogas, pueden ser la inmoralidad sexual, pueden ser un montón de pecados. Vemos que Dios liberta a la persona y vemos que esa persona empieza a confiar y a caminar con el Señor. Le damos gloria a Dios por eso, ¿no? Y vemos el poder de Dios en eso. Pero también hay poder de Dios en aquel que desde chico camina con el Señor y que se ha apartado del mal y que medita en la Escritura y que obedece al Señor. Ahí también hay mucho poder de Dios, porque no se puede hacer eso sin poder de Dios. No se puede vivir de esa manera sin poder de Dios. Entonces también tenemos que aprender a ver el poder de Dios en aquel que quizás hasta a veces pasa desapercibido, porque de repente no hizo algo tan malo que nosotros creemos que es tan malo. No, vemos que de repente se conduce como se tiene que conducir, anda bien, le va bien en la escuela, ¿no? Ese hijo que le va bien en la escuela, que no te falta respeto, que va creciendo y de repente está en la iglesia y está sirviendo. Y gloria a Dios por eso. Tenemos que aprender a valorar mucho eso, ¿sí? Porque no es fácil, porque es difícil, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a ver el poder de Dios en esos milagros cuando Dios saca a una persona del mismo infierno, pero también tenemos que ver a Dios y valorar el poder de Dios cuando vemos a un joven, a un adolescente, ¿no? A un niño que está creciendo
Y tenemos que ser muy cuidadosos también como hermanos en la fe para poder cuidarlos, para poder alentarlos, ¿sí? Para poder saber que no es fácil vivir de esta manera, amén, pero solamente con el poder de Dios lo podemos hacer. Entonces, acá vemos que tenemos que echar raíces en la palabra de Dios, ¿sí? Porque dice que es, y presenta la figura de un árbol, ¿no? Y una particularidad que tiene la mayoría de los árboles es que nosotros vemos la parte de arriba, pero debajo de la tierra, la misma cantidad de crecimiento que hay arriba está por debajo de la tierra. En la mayoría de los árboles, ¿sí?, se presenta de esta forma. ¿Sí? No soy un experto en eso, pero sí he visto muchas veces, ¿sí?, que los árboles crecen mucho para abajo antes de crecer para arriba, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que tenemos que echar raíces en la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios y poder obedecerla, ¿sí? Y todo esto lo hacemos con la ayuda del Señor. Hay algo que quiero compartir que está en 1 Corintios capítulo 3. Porque vemos la importancia, ¿no?, de la palabra. Vemos la importancia que tiene la palabra de Dios o debería tener para nuestras vidas. Y acá, en el capítulo 3, ¿sí?, en el versículo 9, acá había una situación. Los hermanos dentro de la iglesia estaban diciendo, yo soy de Apolos, ¿no? Apolos era uno que predicaba. Y otros decían, yo soy de Pablo. Y Pablo era otro de los que predicaban. Entonces Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vamos a leer un poquito antes. En el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y según eso, lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. ¿Sí? Acá Pablo los confronta, le dice, uno dice que son de Apolo, son de Cristo, no son ni de Apolo ni de Pablo. ¿Sí? Pablo planta, Apolo riega, pero ni el que riega ni el que planta son algo, sino que es Dios el que da el crecimiento, ¿no? Y después dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto se lo dice a la iglesia. Es decir, que nosotros somos edificio de Dios, somos labranza de Dios. Vieron que decíamos que Dios comenzó una buena obra en nuestras vidas. Entonces Dios está edificando nuestras vidas, ¿sí?, personalmente, pero también juntos como iglesia, Dios nos está edificando. Y no solamente iglesia Camino a la Vida, sino la iglesia de Jesucristo. Dios la está edificando, ¿sí? La palabra dice que somos piedras vivas, ¿sí?, y estamos siendo edificados por Dios como iglesia. Bueno, hoy por ejemplo están Mariano y Macarena, que son de otra iglesia, conocen al Señor, ¿sí? Y así como el Señor está obrando en nuestras vidas, también está obrando en las de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá dice que somos edificio de Dios, somos labranza de Dios, ¿sí? Es Dios el que está obrando. Y en el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Algo que es importante, acá Pablo dice, y él tenía un llamado de apóstol, y él puso las bases como apóstol. Dice, por la gracia que me ha sido dada, es un llamado que Dios le dio. Y el fundamento es Cristo. Y cada uno tiene que tener cuidado de cómo sobreedifica. Es decir, que Dios nos da la tarea a nosotros de edificar también. Nuestras propias vidas tenemos que aprender a edificarlas. Y el fundamento siempre tiene que ser Cristo. La iglesia, muchas veces, tenemos la tarea de edificar la iglesia de alguna u otra manera, en alguna labor que hacemos para la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos edificando la iglesia también, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá dice que cada una de nuestras obras también después van a ser probadas, ¿sí? Ahora, lo que me quería quedar acá es que el fundamento siempre tiene que ser Cristo, ¿sí? El otro día, creo que fue el domingo, la pastora decía, somos una iglesia cristocéntrica. ¿Qué significa esto? Que Cristo es el centro, ¿sí? Acá el centro no es ninguna persona, ningún ser humano. Acá el centro no es ni la alabanza, ni la adoración, ni la portería, no. Acá el centro es Cristo,
¿sí? Y todo funciona en base a Cristo, ¿sí? Y así también obviamente quizás muchas veces cometemos errores, ¿sí? Pero a veces no es Cristo, esos somos nosotros, ¿sí? Pero Cristo es el fundamento. Nosotros tenemos que tener cuidado de cómo estamos edificando nuestras vidas, cómo estamos edificando nuestra casa, nuestra familia, cómo estamos edificando la iglesia, porque es una responsabilidad que Dios nos dio. Y tenemos que aprender a edificar, ¿sí? Pero no podemos edificar nada que realmente sea, que pueda permanecer si el fundamento no es Cristo. Y por eso es importante la palabra de Dios. Porque si nosotros no estudiamos la palabra, si nosotros no nos apropiamos de la palabra, si nosotros no permitimos que la palabra nos corrija, nosotros vamos a estar edificando sobre nuestros propios pensamientos. Vamos a estar edificando sobre nuestras emociones. Hay una hermana que predica y dice, quiero, siento, pienso, ¿no? Y no sé si usted ha pensado una vez, pero en lo que dice, muchas veces declaramos, ¿no? Y entonces decimos, no, yo pienso que y hago tal cosa, ¿no? Y no, es que yo siento que y hago tal otra, ¿no? Y generalmente nos manejamos por lo que sentimos, por lo que pensamos y por lo que queremos. Pero tenemos que aprender a conducirnos por lo que creemos, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que nosotros que somos personas de fe debemos conducirnos por nuestras convicciones, no por nuestras emociones, no por nuestros pensamientos, no por nuestro querer, nuestra voluntad, sino que tenemos que guiarnos y conducirnos por medio de la palabra de Dios. Nuestras convicciones deben estar alineadas a la palabra de Dios y ahí tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Y me gusta cuando veo, ¿no? Cuando veo a Dios obrando en mi vida, me gusta cuando veo a Dios obrando en la vida de otras personas y veo que viven el Evangelio con libertad y veo que Dios les enseña y veo que Dios instruye, porque eso es el Evangelio. Cuando Dios nos enseña, cuando el Señor nos instruye, para eso tiene que haber un corazón dispuesto, para eso tiene que haber un corazón que se deje enseñar por Dios, ¿sí? Que tome el consejo, que busque al Señor. Pero es importante que podamos comprender que Cristo es el fundamento. Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice algo respecto de lo que uno piensa. Capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá, hemos sido criados de una manera, ¿sí? Hemos tenido padres y madres diferentes, personas que nos han enseñado, nos han criado, hemos vivido experiencias distintas, hemos pasado por un montón de situaciones y todo eso nos ha formado, ¿sí? Y en base a eso pensamos, en base a eso muchas veces sentimos, ¿sí? En base a eso muchas veces tomamos decisiones. Pero Dios viene a transformar todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que el camino es bueno, pero al final, ¿sí? Es un camino de muerte. Por eso lo que Dios viene a hacer por medio de su palabra es instruirnos, es enseñarnos, ¿sí? Es que nosotros podamos tener libertad. La palabra dice, y Jesús dijo, cuando conozcan la verdad serán libres, ¿sí? Y nosotros conocemos la verdad cuando leemos la Escritura, cuando pasamos tiempo con Dios, cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra. Ahí es donde nosotros vamos conociendo la verdad. Y esto es algo que no se termina, ¿sí? Alguien decía que cuando nosotros conocemos algo de la palabra es como una gotita en un mar, ¿no? Un océano gigante, ¿sí? Y cuando más vamos conociendo a Dios, más comprendemos que no sabemos nada, que nos falta muchísimo conocer, que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, que hay muchas conductas que cambiar, pensamientos, actitudes, ¿no? Pero Dios es bueno, Dios nos ama y la gracia de Dios está sobre nosotros todo el tiempo, ¿sí? Porque la obra que Él comenzó la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, acá vemos que, y los animo que puedan pensar, ¿sí? Cuando decimos yo siento y te detengas, es decir, bueno, esto que estoy sintiendo, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto que yo siento? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto que yo pienso? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto que yo quiero hacer? Porque tenemos voluntad, pero la palabra nos dice también que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿sí? Vamos a leer ahora Mateo, ¿sí? Capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27. Esto lo estuvimos estudiando con los jóvenes
durante un mes entero. Así que me van a ayudar a leerlo. Ya sé que tengo que acordarme de memoria. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Este es el final del Sermón del Monte. Si no conocen el Sermón del Monte es una de las enseñanzas más conocidas y famosas de Jesús. Comienza en Mateo capítulo 5 y termina en Mateo capítulo 7. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús comienza en este último pedazo del sermón, dice en el versículo 24, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué es importante saber que esto comienza en el capítulo 5? Porque vamos a entender de qué palabras está hablando Jesús. ¿Sí? Dice, el que me oye estas palabras, ¿qué palabras? Todas las que él vino enseñando desde el capítulo 5 en adelante. ¿Sí? En el capítulo 5 dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados, ¿no? Todas las bienaventuranzas. Jesús habla de un montón de temas. ¿Sí? Y dice, bienaventurado el que me oye estas palabras y las hace. ¿Sí? Y así también podemos llevar esto a toda la palabra de Dios. Bienaventurados somos cuando escuchamos, cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios y la ponemos por obra. ¿Por qué? Porque dice, los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sí? Muchas veces entendemos que cuando habla de la roca, acá está hablando de Cristo. Y sí, esa roca representa a Cristo. El fundamento, decíamos, como dijo Pablo, el fundamento es Cristo. Pero también esa roca es la palabra de Dios. ¿Sí? Porque quizás si decimos, no, la roca es Cristo, nos quedamos con algo que quizás es muy abstracto. Pero cuando yo digo, esa roca es Cristo, pero también esa roca es la palabra de Dios, es cuando yo puedo empezar a estudiar la palabra de Dios y entender que cada enseñanza que el Señor me da es un fundamento sólido sobre el cual yo puedo edificar. Cada consejo que Dios me da es un fundamento sólido sobre el cual yo puedo edificar. ¿Sí? Y el Señor nos aconseja por medio de la Biblia en todas las áreas de nuestras vidas. Hay consejos para hombres, para mujeres, para madres, para hijos, para hijas, para solteros, para casados, para viudos, para divorciados. Hay consejos para todos en la palabra de Dios. No tenemos excusa, ¿sí? Nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para poder conocerla. Pero acá dice entonces que si nosotros edificamos sobre la roca, ¿sí? Nosotros vamos a poder ser como ese hombre prudente. Que va a venir la lluvia, va a venir el río, va a venir el problema, van a cambiar los presidentes, va a cambiar la economía, van a haber situaciones de salud, van a haber problemas familiares. Pero si tenemos el fundamento en Cristo y en la palabra de Dios, no nos vamos a derrumbar, ¿sí? Porque el fundamento es sólido. Entonces tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad que el Señor nos dio, y es ver cómo estamos edificando. Es poder estar atentos a qué es el fundamento, ¿sí? Porque si nuestro fundamento son nuestras emociones, dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Cuando habla del corazón, habla de las emociones, habla de los pensamientos, ¿sí? Nuestras emociones son pasajeras. Hoy estamos contentos, mañana estamos tristes. Hoy estoy tranquilo, mañana me enojo. A veces mañana y a veces dentro de 2 minutos. Hoy me siento bien, mañana me siento mal. Y si yo tomo decisiones en base a mis emociones, estoy tomando decisiones sobre la arena y no sobre la roca. ¿Se entiende? El fundamento no es Cristo, el fundamento no es la palabra, el fundamento son emociones mías. El fundamento es un pensamiento que se me ocurrió, ¿no? Imagínense que si nos hubiésemos quedado solamente, porque yo creo que muchos de los que estamos acá, antes de venir dijimos, no, estoy cansado, me quiero quedar en casa, lavar la ropa, mirar Netflix, cocinar, tengo un montón de cosas que hacer, ¿no? Pero, ¿qué dice la Biblia? No dejen de congregarse. Entonces, el fundamento de la palabra, el consejo de Dios es no dejen de congregarse. Entonces, cuando viene ese pensamiento de estoy cansado, de tengo muchas cosas para hacer, ¿no? Ahí yo puedo batallar en mi mente, en mi corazón, y decir, bueno, sí, tengo muchas cosas para hacer, bueno, sí, estoy cansado,
pero me voy a congregar. Porque la Biblia dice, no dejen de congregarse. Voy a ir a buscar de Dios. ¿Se entiende? Es ahí donde nosotros empezamos a batallar, porque hay una batalla continua en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nosotros vamos a vencer a medida que vayamos conociendo la palabra de Dios, a medida que vayamos estudiando la palabra de Dios, a medida que vayamos practicando la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios viene a transformar nuestras vidas. La palabra de Dios viene a producir cambio en nuestras vidas. ¿Sí? Si nosotros estamos buscando a Dios, si nosotros estamos con un corazón sincero, creyéndole al Señor y anhelando hacer la voluntad de Dios, nuestra vida va a tener una transformación. ¿Sí? Nuestra vida va a ir cambiando. Pero muchas veces quizá venimos a la iglesia y después de repente no tenemos esa comunión con Dios, comunión con la palabra, ¿no? Muchas veces hasta sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. No nos pasa a todos. Y eso ahí estamos perdiendo tiempo. ¿Sí? Estamos tomando una mala decisión, estamos edificando sobre la arena. Por eso el Señor nos llama, ¿sí?, a edificar sobre la roca, a edificar con fundamentos sólidos. Y eso es su palabra. ¿Sí? El fundamento de nuestras vidas debe ser Cristo. El fundamento de nuestras vidas tiene que ser la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas veces leo y el salmista dice, me deleito en tu palabra, ¿no? Dice, tu palabra es como una miel para mis labios. Y era un poeta. Pero él experimentaba el estudiar la palabra de Dios, la ley de Dios, como algo que se deleitaba, ¿no? A nosotros muchas veces se nos hace un pesar el sentarnos a leer la Biblia. Pero después cuando entramos, ya empezamos a deleitarnos en la palabra de Dios, ¿no? Y ese es mi anhelo, que pueda crecer ese amor hacia la palabra, que pueda crecer ese amor en mi vida hacia a lo que la Biblia dice, ¿sí? Hacia tener tiempo en la palabra de Dios. Entonces, vemos acá un consejo de Jesús diciendo, edifiquemos sobre la roca, edifiquemos sobre el fundamento sólido, ¿sí? Y para terminar vamos a leer Mateo, versículo 24, porque vivimos en un tiempo, siempre las cosas pasaron, ¿no? Las modas pasaron, ¿no? Las situaciones han pasado, los problemas, pero no se nota quizá que en este tiempo todo pasa muy rápido, ¿no? Todo pasa muy rápido, las modas pasan rápido. Hace un par de años atrás usábamos chupines, ahora tenemos que usar pantalones anchos, ¿vieron? Ya cambió la moda. Ya, así que vendan todos los chupines, pónganse pantalones anchos. Y todo cambia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y cada vez más parece que está todo acelerado. Entonces, podemos edificar nuestra vida sobre nuestros pensamientos, podemos edificar nuestra vida sobre nuestras emociones, podemos edificar nuestra vida por lo que dice el noticiero, podemos edificar nuestra vida por las situaciones que estamos viviendo, sabiendo que todo cambia tan rápido, sabiendo que nuestras emociones muchas veces nos traicionan porque sentimos algo, nos sentimos bien, pero si vamos a la palabra nos damos cuenta que quizás no está bien eso. ¿Podemos edificar realmente sobre estas cosas? Yo creo que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hay algo importante que Dios dice. En Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muchas veces queremos edificar con buena intención, pero sobre nuestras propias emociones, sobre nuestros propios pensamientos, sobre quizá algo que hemos visto, que hemos escuchado, ¿sí? Pero tenemos que aprender a edificar sobre la palabra de Dios. Porque dice que aún el cielo y la tierra que nosotros hoy estamos viendo, aún eso va a pasar. Pero la palabra de Dios no va a pasar nunca. Y nuestro desafío como hijos de Dios, como creyentes, es poder permanecer en Jesucristo. Y si nosotros nos aferramos a ideas humanas, si nosotros nos aferramos a emociones, si nosotros nos aferramos a circunstancias, ¿sí?, no vamos a poder permanecer, porque eso pasa. Pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. El consejo de Dios es el que permanece para siempre. Las promesas de Dios son las que permanecen para siempre. Y cuando estemos abatidos, podemos recordar a Isaías, capítulo 40, como leíamos hace un ratito, ¿no? Dice que los que esperan en el Señor renovará sus fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay tantas promesas en la palabra de Dios, las cuales podemos creer y las cuales tenemos que batallar día tras día para poder edificar nuestras vidas sobre algo firme, ¿sí?, sobre un fundamento sólido que es Cristo, que es su palabra. Amén. Los animo a ponerse de pie para poder orar.
Dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en ese lugar. ¿Lo creemos a eso? La presencia de Dios está en este lugar. Te animo que puedas orar, que puedas buscar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque una vez más podemos reunirnos, Señor, para rendirte un culto racional, para buscar tu presencia, Señor, para entregarte adoración, para entregarte alabanza, pero también para poder recibir tu palabra, Señor, para poder recibir tu consejo, Padre, para poder recibir esas nuevas fuerzas que vienen de ti, Señor, para poder recibir esa paz, Señor, que sobrepasa